Hola, buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos, amigas, personas que perseveráis escuchando estos comentarios, estos estudios. Y vamos a seguir con Jacobo, con Santiago. Esta carta, esta epístola, nos sigue enseñando. Y recordando el último versículo del capítulo 1, que lo vimos ya la semana pasada, que nos dice: la religión pura y sin mancha delante de Dios y Padre es esta. Y continúa a visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación y guardarse a sí mismo sin manchar del mundo. Nos llama mucho la atención, porque es un indicativo particular, muy concreto, que acaba precisamente, es como si hubiera un hilo precioso, que acaba precisamente en el versículo 8 del capítulo 2, en el cual vamos a entrar. Dice: si en verdad cumplís la regia ley, según la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, hacéis bien. Nuestro texto sigue en el capítulo 2 que vamos a introducirnos ahora. Y dice: hermanos míos, no tengáis la fe de nuestro Señor de la gloria, Jesús el Mesías, junta con acepción de personas. Es la continuación del versículo 27. Y el ejemplo que nos da es extraordinariamente revelador. Sigue: porque si en vuestra sinagoga entra un hombre con anillo de oro, con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae ropa espléndida, y decís: siéntate tú aquí confortablemente, y decís al pobre: quédate tú allí de pie, siéntate aquí debajo de mi escabel. Escabel es una especie de tamburete pequeñito. Dice: ¿no sois parciales entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? La palabra que utiliza Jacobo, y que en esta traducción lo dice literalmente sinagoga, es en hebreo Beit Knesset, casa de la asamblea. Recordad que lo hemos hablado muchas veces, que los primeros creyentes en Jesús el Mesías se reunían en la sinagoga. Pero vayamos al tema que hoy deseo considerar. Santiago hace una denuncia impresionante, y yo añadiría, entre comillas, peligrosa, comprometedora, y que, por desgracia, durante los siglos e incluso en nuestras vidas, se ha ido diluyendo en nuestro testimonio. ¿Por qué? Porque no solo aquí Santiago, sino que la Escritura, y Jesús también, contiene numerosas denuncias de carácter social, política, religiosa y otras. Nos habla e insinúa algo tremendo: la corrupción de los líderes. ¿Manifestada de qué manera? En la opresión, el desprecio, el dejar de lado y no cuidarse de los pobres.
Y resulta que son incluso los profetas en el Antiguo Testamento, hombres y mujeres, que dicen lo que Dios les dice que digan, los principales enviados por el Señor para esa denuncia. Mira, ¿queréis un ejemplo? Vamos a ver, por ejemplo, Miqueas, en el capítulo 3, versículo del 9 al 11, dice: escuchadme, príncipes de Jacob, caudillos de la casa de Israel, vosotros que aborrecéis la justicia y pervertís toda forma de equidad, o que edificáis a Sión con derramando sangre, que edificáis a Jerusalén con iniquidad, es decir, con maldad. Y sigue, sus magistrados juzgan por soborno, sus sacerdotes adoctrinan por la paga que reciben, sus profetas adivinan por dinero, y con todo se apoyan en Jehová diciendo: ¿acaso no está Jehová en medio nuestro? Pues no nos sobrevendrá ningún mal. Impresionante. Es tan actual. Fijaos, incluso en Isaías, es interesante comprobar. En Isaías capítulo 10, versículo de 1 al 2 dice: ¡ay de quienes decretan decretos injustos y legislan leyes inicuas, que privan de justicia al débil y niegan el derecho a los pobres de mi pueblo, que hacen de las viudas su presa y despojan a los huérfanos. A veces nos olvidamos de que el Señor no es indiferente ante la injusticia. Jeremías, por ejemplo, 22, del 13 al 17. ¡ay del que edifica su casa con injusticia y sus aposentos altos sin equidad, que exige el servicio de su prójimo de balde, gratis, y no le da la paga de su trabajo! Y sigue, podéis leerlo hasta el versículo 17. Fijaos, el 16 dice: hizo justicia al Señor a pobres e indigentes, por eso le fue bien a aquel que lo hizo. Pero sigamos. Un tema un poco escabroso, pero considero interesante. El Señor nos dice que no practicar y no denunciar la injusticia es algo que como creyentes no podemos hacer. A pesar de la contradicción que vemos en Pablo, si es que lo escribió, que dice en Tito 3:1: someteos, sujetaos a los gobernantes y autoridades, porque eso es la voluntad de Dios. No voy a entrar si lo dijo o no, o lo escribió Pablo, pero sin embargo vemos en Hechos 4, 19 al 20, leerlo, que los apóstoles, cuando se les prohíbe hablar en nombre de Jesús, las autoridades, sea del tipo que sea, no le hacen caso y siguen anunciando el reino de Dios. Además, eso es unas referencias periféricas, pero Jesús mismo también lo hace. De manera que, por denunciar la corrupción religiosa en el templo
es juzgado y entregado a los romanos por los saduceos para que lo matasen. Sin embargo, Jesús mismo en capítulo 13 de Lucas llama a Herodes, Lucas 13, permitidme que lo busque, que os lo lea. Lucas 13, 31 y 32, versículos 31 y 32, dice lo siguiente. En aquella hora se acercaron algunos de los fariseos diciéndole: sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. ¿Por qué quiere matar a Herodes a Jesús? Va y Jesús les dice: id, decid a aquella zorra. Zorra es un concepto despectivo, denigrante hacia Herodes. También, y para mí es algo importante, la afirmación que hace Jesús, que lo tenemos en el Evangelio, por ejemplo, de Mateo, capítulo 20, cuando los hermanos Zebedeo, según qué evangelio es su mamá la que lo busca, en otros son ellos solos, le dicen al Señor: que querían estar en un lugar preferente en su reino, haciendo algo que nosotros caemos fácilmente, confundir las cosas del Señor con el poder humano. Y Jesús les dice algo que es de rabiosa actualidad, y lo digo de corazón. Además, una definición, una expresión que abarca toda la historia de la humanidad. Dice, fijaos, estamos en Mateo 20, 25. Entonces Jesús los llamó y les dijo, no dice algo particular para ellos, sino que generaliza: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. La palabra enseñorear en griego tendría su expresión más literal en tiranizar. Y diríamos, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones las tiranizan? Y los grandes ejercen su autoridad sobre ellas. O oprimen, las oprimen. ¿No es actual eso? ¿No es algo que el Señor nos está hablando directamente? Algo muy real hoy en día. Estos y otros textos ponen su acento en que el poder, en todas sus formas, y repito, social, político, económico, religioso y otros, deben de estar, según la enseñanza de Santiago, al servicio de la verdad, de la justicia y sobre todo en la protección de los más vulnerables, como enseñó Jesús, y no para el beneficio personal de los líderes. Qué tremendo es esto, ¿verdad, hermanos? Porque entonces resulta que Santiago está diciendo que nuestra fe y la manifestación de la fe y nuestras oraciones y nuestras reuniones y tal, no tienen sentido si no somos capaces de vivir según la voluntad de Dios, sin oprimir a nadie. Y eso va aplicado también, sobre todo, a los dirigentes.
Debemos de ser capaces entonces de denunciar, Isaías 10, 1, 2, las leyes injustas que oprimen a los más débiles. Tendríamos que ser capaces de denunciar a los dirigentes que odian el bien y aman el mal. Tendríamos que exhortar a jueces y gobernantes, a pastores, religiosos, etcétera, que hacen de la justicia un juego, que la desprecian y que no hacen realmente nada a favor del débil, del huérfano, que no son capaces de defender al humilde y al pobre. El Salmo 82 también, no penséis que es una denuncia del Nuevo Testamento, no, el Salmo 82, el versículo 3, dice: Elohim se levanta en la sinagoga de los jueces. Y en medio de los jueces juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente? Y levantaréis el rostro de los malvados. Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al pobre. Rescatad al afligido y al necesitado. Libradlos de mano de los impíos. Pero no saben ni quieren entender. No saben ni quieren entender. Siguen andando en tinieblas. Tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, dioses sois. Sabéis que la palabra Elohim también se puede atribuir como una cualidad, no como algo esencial, a los jueces, a los reyes, a aquellos que son mensajeros de Dios. Dice: y vosotros todos, hijos de León, sin embargo, como hombres moriréis, como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, y juzga la tierra, porque tú eres el dueño de todas las naciones. Este Salmo 82 es, para mí, impresionante. El programa de Jesús. Seguimos con Santiago, pero intentando aprender algo. En el programa de Jesús encontramos precisamente algo que cuando lo leemos nos olvidamos. En Lucas 4, por ejemplo, cuando Jesús está en la sinagoga de Capernaum y le invitan a leer, y él se levanta y se abre el rollo en el libro precisamente del profeta Isaías. Y dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y fijaos cómo nos está diciendo algo que rompe, que destroza, que desenmascara nuestra religión hipócrita, como dice Santiago. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió, ¿para qué? Para traer la buena nueva. ¿A quiénes? A los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a restaurar de vista a los ciegos, a enviar en libertad a los oprimidos, a proclamar el año favorable del Señor. Decidme si esto no es un alegato muy fuerte y muy potente para nuestras vidas. Incluso que también a veces no le damos la mayor importancia. El cántico que hace María y que está en Lucas capítulo 1,
versículo 43, versículo 40, podemos leerlo mejor, a partir del 52. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y envió vacíos a los que se enriquecen. Acudió en ayuda de Israel su siervo para recordar su misericordia. La misericordia del Señor. Por eso no me vale decir que la Escritura solamente se refiere al ámbito espiritual. El contexto es también pragmático aquí. Y para acabar, hoy no puedo dejar de decir algo que no me importa, sinceramente, si se acepta o no, porque creo que debo de decirlo, que lo que el mundo hace se ha introducido en congregaciones como nos lo presenta Santiago, porque Santiago está hablando de la sinagoga en la que él estaba, y habla de los ricos que oprimen a los pobres dentro de la congregación. Y lo tengo que decir. La opresión, la injusticia, los favoritismos, las preferencias se presentan como una pesada carga que intenta oprimir, aplastar al ser humano, negando su dignidad. ¿Dignidad? ¿Acaso el que entra en la sinagoga de Santiago no es tan digno el rico que el pobre? Y Santiago lanza una advertencia tremenda. Por eso puedo decir que, tal como dice Santiago, que el Señor nos enseña que esto no debe ser así. Y las Escrituras nos hablan claramente contra esa situación. Y nos da guía, nos da esperanza. Y es por eso que lo denuncia Santiago, porque somos llamados a oponernos a toda injusticia, sea donde sea, económica, religiosa, social, política. Hemos de dar voz a lo de sin voz. Defender los derechos de los pobres. ¿Os acordáis que hace unos días os hablaba de los anahuim del Señor? De los necesitados. Hemos de vivir con compasión y justicia. Por eso voy a acabar hoy aquí. Porque todo esto, vivir en compasión y justicia, y no hacer favoritismos, ni aprovecharnos de nuestra situación, y que los dirigentes tampoco lo hagan, es vivir en el amor a Dios y en el amor al prójimo. ¿Os acordáis lo que hemos dicho antes, verdad? Como con Santiago hay como una especie de unión entre lo que él denuncia y lo que dice después, cuando dice amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Seamos creyentes y discípulos, y como tales seamos instrumentos de Dios para establecer la justicia verdadera, que es la justicia del Señor en el mundo. El Evangelio es espiritual, pero también es práctico. El Evangelio denuncia, porque la verdad es lo único que nos va a hacer libres. Seguiremos, si el Señor lo permite, el próximo día
el próximo día con la carta esta preciosa y que tiene un trasfondo impresionante. Y yo deseo acabar hoy diciendo que la religión pura, la tuya y la mía, y sin mancha delante de Dios y Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación y guardarse de sí mismo sin mancha del mundo. Porque con el Señor nunca puede haber acepción de personas. Porque si en verdad cumplimos la ley regia, según la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si hacéis acepción de personas, cometemos pecado y somos convictos por la ley como transgresores. Que la enseñanza de hoy, oh Señor, nos permita que llegue a nuestro corazón. Intentemos vivir, denunciar y luchar por lo que es la verdad del Evangelio. Am Israel Chai.